tal? Bienvenidos a esta charla en la que vamos a hablar sobre cómo realizar el autonudo en la esterilización de gatos, tanto hembras como machos, y los beneficios que esto puede traer a los pacientes. ¿De qué se trata el autonudo? Bueno, pues hacer una ligadura o un nudo con el mismo cordón espermático en el caso de los machos y en el caso de las hembras con la arteria y vena ováricas, de tal forma que no se están haciendo las doble ligaduras con sutura de las que normalmente estamos acostumbrados a realizar. Entrando de lleno en el tema, bueno, en el caso de la castración, que sería el procedimiento más sencillo en el que podemos empezar a realizar este autonudo y después que nos sintamos cómodos ya podemos pasar a la esterilización en las hembras. Vamos a ver cómo se realiza, ¿no? Vamos a suponer que estos pacientes ya fueron valorados previamente, una valoración previa a su esterilización, que ya fueron anestesiados, que ya se colocaron decúbito dorsal, que se rasuró y se preparó asépticamente la zona y vamos a tener esto. Estamos viendo un escroto rasurado o depilado y podemos empezar a decidir si hacemos una o dos incisiones. En el caso de la castración, como es un procedimiento muy rápido y sencillo, vamos a aprovechar esta charla para repasar el procedimiento, ¿no? Podemos optar por una o dos incisiones. En el caso de que sea una, el testículo se va a presionar hacia el polo caudal sobre la piel del escroto y ahí se va a hacer la incisión. Y en el caso de que se pretenda hacer solamente una incisión, se va a hacer sobre el septo escrotal. Entonces, aquí vemos en la imagen de la izquierda, se está señalando dónde hacer la incisión, en el caso de que se vayan a hacer dos incisiones, una sobre cada testículo, y si solamente se va a hacer una incisión y por ahí vamos a sacar los dos testículos, entonces la haremos como la imagen que está en medio y donde la pinza nos está señalando dónde hacer esa incisión sobre el septo escrotal. En el video, en este instante estamos viendo dónde hacer la incisión, en el caso de hacer dos, una por cada testículo, y ahorita estamos viendo dónde hacer una incisión, si solamente se va a hacer una, para poder exteriorizar ambos testículos. Vamos a hacer la incisión de ventral a dorsal y va a ser en el polo caudal del testículo. Es importante que nosotros podamos ubicar dónde está el polo craneal y el polo caudal, porque no quisiéramos hacer una incisión para poder sacar el testículo por la parte más ancha, porque eso va a implicar que hagamos una incisión muchísimo más grande en el paciente. Entonces, vemos la parte más estrecha, que sería el polo caudal, hacemos una incisión que va a ser más pequeña de lo que es el testículo, y después vamos a hacer una presión del escroto para poder sacar el testículo, como lo estamos viendo en el video. Y eso nos va a permitir que nuestra incisión sea pequeña. Y eso va a ayudar a que nuestro paciente se recupere más fácilmente y esté más cómodo con su cirugía. Después, ¿qué es lo que sigue? Ya que exteriorizamos el testículo, lo que vamos a hacer es una presión del cordón espermático, como lo estamos viendo en la imagen inferior izquierda. Hacemos una presión en el cordón para poder entonces con la mano más hábil tomar el testículo y dirigirlo hacia el cirujano, que es distal hacia donde está el gato, pero haciendo esta presión para mantener ahí la fuerza y que no pase hacia el resto del cordón espermático. Realizar esa tracción de una forma sostenida pero cuidadosa
nos va a ayudar a tener una distensión de alrededor de unos 5 centímetros con la cual ya vamos a poder trabajar para realizar el autonudo. Y la tracción se realiza de esta forma como lo estamos viendo en el video de la derecha. Vamos a poder entonces con esa parte del cordón espermático trabajar muy bien. En muchas ocasiones tiene tejido graso alrededor, podemos retraerlo hacia proximal para que no interfiera en la medida de lo posible con el autonudo. Porque el que quede algo de este tejido por fuera de la pinza va a evitar que el nudo corra o que corra perfectamente. Y ahora sí, vamos a tomar una pinza, puede ser una pinza de Kelly, de mosquito, dependerá también del tamaño del paciente. Y la pinza va a estar cerrada, primero que nada. La pinza va a estar cerrada, la vamos a tomar con la mano más hábil y vamos a dirigir la punta de la pinza hacia el lado contrario del cirujano, que en este caso sería hacia craneal del gato, y la vamos a pasar por debajo del cordón espermático, si eres diestro, de izquierda a derecha. Y si eres zurdo, bueno, pues vas a tomar la pinza con tu mano más hábil y la vas a pasar de derecha a izquierda. Estas imágenes que ustedes están viendo son tomando en cuenta que la mano más hábil fuera la derecha. Vamos a ver algunos videos en el que la mano más hábil es la izquierda y entonces así tanto zurdos como diestros pueden ver cómo se realizaría, ¿no? Acto seguido, después de pasar la pinza por abajo del cordón espermático de izquierda a derecha, se va a girar la pinza hacia la izquierda unos 90 grados. Después se va a abrir la pinza, acuérdense que empezamos con la pinza cerrada, se va a abrir la pinza y el testículo que está siendo detenido por la mano menos hábil va a ser pasado por en medio de la pinza para poder después cerrarla y ya haya quedado lo que es el preparativo para nuestro. Después lo que vamos a hacer es pasar el cordón espermático entre las pinzas por debajo sin cambiar la dirección que está hacia caudal del testículo para después cerrar la pinza, como se está viendo en estas imágenes. Aquí vamos a ver el video de cómo realizar el nudo considerando que eres diestro. Introducimos la pinza cerrada, vamos a girarla y después vamos a llevar el testículo en medio de las puntas de la pinza. Aquí señalé la parte en la que hay unas fascias que pueden quedar fuera de la pinza y es importante introducirlas para que no tengamos problemas para que el nudo corra. Entonces visualiza perfectamente que el cordón con la grasa y lo que traiga quede dentro de la pinza al momento que le estás cerrando, porque si no, no va a correr bien. Vamos a ver este video nuevamente por si tienen alguna duda, ¿no? Estamos girando la pinza, después lo que llevamos es el testículo hacia adentro de la pinza. Si queda alguna fascia por fuera, tenemos el cuidado de llevarla en medio de la pinza y ahora sí cerramos. A partir de eso, lo que vamos a hacer es cortar el testículo, obviamente después de la pinza, ¿no? Para que no nos vayamos a llevar el nudo. Y
cortamos el cordón espermático, ya retiramos el testículo, tenemos la pinza y entonces vamos a dirigir la punta hacia el gato, hacia proximal. Y vamos, porque eso nos va a ayudar a que el nudo pueda desplazarse mucho mejor a que si la tenemos dirigida hacia otro lado que no es la dirección del cordón espermático. Entonces vamos con una gasa, eso ayuda a que sea más sencillo, con una gasa el cordón que quedó sobre la pinza lo vamos a dirigir hacia proximal y entonces ya va a quedar el autonudo hecho en el cordón espermático que esté en el paciente. Aquí es importante no tirar de las pinzas hacia uno, porque, o sea, sí tienen cierto grado de elasticidad el cordón espermático y los vasos sanguíneos ováricos de la hembra, pero no tanto. Entonces debemos de ser muy cuidadosos y la pinza no hacerla hacia nosotros, sino más bien el nudo, desplazarlo hacia proximal. ¿Sale? Vamos a verificar que esté muy sólido nuestro nudo, que ya no se desplace y entonces vamos a soltarlo. Si algo queda, normalmente se va a retraer y ya no lo vamos a ver. Si algo queda por fuera, pues con la pinza apoyamos para que quede dentro del escroto. Suponiendo que hicimos una incisión, bueno, si hicimos dos, bueno, pues la siguiente incisión será sobre el testículo que falta de exteriorizar, pero si hicimos una sola incisión, entonces en esa incisión vamos ahora a hacer, en esa incisión del escroto, ahora vamos a hacer una incisión del septo escrotal que nos permita exteriorizar el otro testículo. Igual hacemos una incisión ventrodorsal, lo suficientemente grande para poder exteriorizar el testículo bajo presión, pero sin incidir otras capas. Ahí ya está exteriorizado el testículo. Y ahora lo que vamos a hacer es la presión con la mano menos hábil para entonces tomar el testículo y de una forma sostenida ejercer presión con dirección distal. ¿Ok? Y ya tenemos el espacio suficiente para poder hacer el autonudo. No hay que incidir la túnica vaginal. Aquí podríamos hablar sobre técnica abierta y técnica cerrada. Yo les recomiendo la técnica cerrada, a últimas fechas es la que realizamos en todos los gatos y hemos tenido menos problemas de sangrado y más adelante les voy a explicar por qué. Aquí en la técnica cerrada están viendo si alcanzan a ver el epidídimo, el ducto deferente, los vasos sanguíneos, el testículo, pero tiene una cubierta que es la túnica vaginal y que entonces eso hace que esta castración sea cerrada y que implica menos riesgo de sangrado en los pacientes. Aquí hay un video sobre cómo realizar el autonudo, igual pensando en que seas diestro. Es algo muy sencillo, solo se trata de practicar y practicar. Y al finalizar solamente vamos a eliminar cualquier resto de sangre de la cirugía del escroto del paciente con agua oxigenada. Entonces, en la imagen del lado izquierdo tenemos al paciente al inicio de la cirugía, del lado derecho tenemos el paciente al terminar la cirugía y en la gran mayoría de los pacientes no se requiere el uso de collar isabelino, por lo tanto no lo indicamos. Van a ser muy contados los casos de gatos que se están lamiendo más de lo habitual la zona escrotal. Y es importante, bueno, pues revisar esos gatos antes de indicar el collar isabelino porque a veces puede indicar que algo le está generando molestia a estos pacientes porque normalmente
pasa desapercibida la cirugía en los gatos. También es importante no colocar ningún material sobre la herida, porque entonces eso va a ser una invitación al paciente para que se lama esa zona y queremos que la deje en paz, que sí se lama, pero como se baña todo él diariamente, no de forma excesiva. En este caso, bueno, pues es importante recomendar que se haga una visualización diaria de la herida, pero sin tocarla, sin aplicar absolutamente nada, que va contrario a lo que la gente tiene de la idea de que toda cirugía necesita después aplicación de productos y limpiezas diarias. Hay que dejar esa zona en paz, solamente visualizarla, ver que no tenga secreción, que no se inflame demasiado, es natural que haya inflamación, pero que no se inflame demasiado y que no resulte molesto para el paciente y pueda hacer su vida como si nada. Para que este paciente llegue a casa, coma, salte, juegue y esté muy contento en su recuperación, lo cual va a favorecer que los responsables de los gatos estén contentos con la esterilización y puedan promover la esterilización que tanto nos hace falta. Aquí hay dos videos, son de esterilización temprana y hay que tomar en cuenta que esta técnica que les mostré con adultos también la podemos practicar en esterilizaciones tempranas, que son antes de los 5 meses. Es todavía más sencillo, todavía más rápido, porque hay menos irrigación y hay más elasticidad de los tejidos, lo cual nos permite que sea muchísimo más fácil poder hacer el autonudo. Y van a ver en el segundo video, de hecho en los dos se presenta, al momento que se hace la incisión en el escroto, es muy fuerte y por lo tanto la técnica acaba siendo abierta porque se perforó la túnica vaginal y por lo tanto ya está expuesto como tal el testículo, los vasos y el ducto deferente. Y si eso les llega a ocurrir y están optando por las técnicas cerradas, podemos sostener la túnica vaginal, aunque esté separada del testículo, y poder trabajar con el cordón espermático completo, siempre y cuando podamos mantenerla lo más proximal al testículo. En el segundo video vamos a ver cómo se puede separar los vasos del ducto deferente, e incluso si optaras por una técnica abierta, puedes hacer el autonudo también. Autonudo va bien para las técnicas abiertas, para las técnicas cerradas, para adultos, para cachorros, es muy noble en ese sentido. Y en determinado momento también se podría hacer, si es una técnica abierta, pues separar el cordón espermático, separar el ducto deferente de los vasos y con eso hacer 2 nudos cuadrados. Entonces vamos a ver los videos. Son pacientes pequeños. Aquí estamos haciendo la mano más hábil va a ser la izquierda, por lo tanto es un video para los que son zurdos, pero vean qué rápido es. Hay menos sangrado definitivamente por ser esterilización temprana, una de las ventajas de esta técnica en estos pacientes es que las gasas prácticamente no tienen ni una gota de sangre. Entonces estamos corriendo el nudo y asegurándonos que no pueda correr más, que quede muy firme, y entonces ese es el momento en el que podemos liberar la pinza. Y vamos por el segundo testículo. Aquí se están presentando 2 incisiones, una sobre cada testículo.
Durante muchos años fue lo que hice y poco a poco, primero con esterilización temprana y ya después con adultos, exploré la posibilidad de realizar solamente una incisión con excelentes resultados, por lo tanto se las recomiendo. A mí me tomó mucho tiempo vencer el miedo, entonces les paso mi experiencia en este sentido y estamos asegurándonos de que ese nudo quede bien firme, que no corra más hacia ningún lado y ya lo podemos dejar ir y hemos terminado nuestra castración. ¿Sale? Ahí fueron con 2 incisiones. Yo ya les recomiendo solamente hacer una porque no he notado una diferencia en cuanto a que haya mayores complicaciones y sí, yo creo que el gato va a preferir tener solamente una incisión que 2. Ahí, si ven, se perforó la túnica vaginal, el testículo está libre, pero tomo el cordón espermático y realizo la tracción sin que termine esto en una técnica abierta. Por si llegara a sucederles, pueden realizar ese truco, ¿no? Corremos el nudo, lo aseguramos y ya está. Ahora, suponiendo que fuera abierta, no perforen la túnica albuginea porque esa es la que mantiene el testículo. Si nosotros la perforamos, vamos a tener todo el contenido del testículo expuesto. No pasa nada, pero no es agradable. Miren, aquí fíjense en este paciente, ahí sí fue una técnica completamente abierta. La túnica vaginal, que cubre el testículo, el ducto eferente y los vasos, se retrajo hacia proximal y entonces se realiza el autonudo con estas estructuras. Entonces, por eso les menciono que puede funcionar tanto como para una técnica abierta como para una técnica cerrada, pero si observamos, si somos muy cuidadosos, si observamos qué es lo que pasa en esa túnica vaginal que se retrajo hacia proximal, hay un ligero sangrado. Entonces, normalmente es algo que se controla sin necesidad de realizar más, pero para algunos pacientes puede implicar una hemorragia que sea preocupante. Por lo tanto, a partir de esos aprendizajes es que solamente realizamos actualmente técnica cerrada para machos de esterilización temprana y de esterilización tradicional. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del autonudo para el paciente? Bueno, va a disminuir el tiempo anestésico, es mucho más rápido hacer un autonudo que 2 ligaduras con sutura. Disminuye el tiempo quirúrgico, lo cual, bueno, pues va a disminuir la posibilidad de hipotermia y de infección. Va a haber reducción en el caso de las hembras y en el caso de los machos, ausencia de material de sutura en el paciente. Si vieron, para la castración no se utilizó ninguna sutura, el escroto se deja sin suturar. Y por lo tanto no hay que ni siquiera abrir el paquetito. En la hembra sí va a haber sutura, pero bueno, por lo menos logramos que sea menos la cantidad de sutura que queda en el paciente, considerando que al final se trata de un material extraño que va a generar inflamación y que eso puede favorecer dolor en el paciente. Durante muchos años se realizó esta técnica del autonudo, sobre todo para casos de esterilización de alta calidad con un gran número de pacientes y con excelentes resultados, pero ahora ya también tenemos artículos que nos dicen que es una técnica muy segura, como este, donde tuvieron una muestra de 2.136 hembras, donde se realizó esta técnica del autonudo en ambas arterias y venas ováricas, tanto izquierda como derecha.
y solamente en 6 nudos tuvieron hemorragias, lo cual es equivalente al 0.28% de los pacientes. Si consideramos que son 2.136 hembras y que se hicieron el doble de nudos, bueno, que 6 hayan fallado es una cantidad muy baja. Y otro de los beneficios que observaron es que hay un acortamiento del tiempo de la cirugía de aproximadamente 4 minutos. Entonces uno pudiera decir 4 minutos, tal vez si es una cirugía en el día no es importante, pero para las clínicas o las actividades donde se realicen esterilizaciones de muchos gatos en un tiempo determinado es algo que puede resultar fundamental, el buscar acortar el tiempo de esterilización, que es uno de los beneficios de esta técnica y que también ya vimos que es súper segura. Vamos a ver un ejercicio. Consideremos que esta técnica va a reducir tiempo anestésico y quirúrgico. Estamos hablando del tiempo del cirujano, o sea, además de los beneficios en el gato, vamos a ver los beneficios en la práctica. Además de que estamos hablando del tiempo del cirujano, estamos hablando del tiempo del anestesista. Suponiendo que alguien se tarde en esterilizar una hembra 20 minutos. Puede ser un tiempo que puede resultar una eternidad para alguien o que puede ser algo muy rápido para alguien, es relativo, ¿no? Dependiendo de las diferentes experiencias. No vamos a pensar en que los 20 minutos son lo que deberíamos de tardarnos, simplemente es un número para que tengamos un punto de partida. Supongamos que nos tardamos en esterilizar una hembra 20 minutos. Eso quiere decir que vamos a poder realizar 3 esterilizaciones por hora. Tomando en cuenta el turno de trabajo de 8 horas, se van a realizar 24 esterilizaciones en un día. Si nosotros acortamos el tiempo de esterilización 4 minutos, eso quiere decir que vamos a esterilizar 3.75 hembras por hora. Tomando las mismas horas de un turno de trabajo de 8 horas, eso quiere decir que vamos a poder realizar 30 esterilizaciones en un día. Y podemos considerarlo si es que queremos ver qué tantos gatos podemos esterilizar, pero si no tenemos tantos gatos que esterilizar, podemos verlo como tiempo libre para el anestesista o el cirujano, o no tiempo libre, pero también la posibilidad de hacer otras cosas. Si tomamos en cuenta el número de hembras del artículo que les mencioné, 2.136 hembras por 4 minutos, son 4.544 minutos que se ahorrarían. Eso es el equivalente a 142 horas. Si nosotros lo dividimos en una jornada de trabajo, estamos hablando de que serían 18 días menos los que se tardarían en esterilizar ese número de gatas. Entonces, resulta una cantidad bastante importante. Tal vez unas vacaciones de 18 días. Vamos a considerar esto. También hay reducción de material de sutura utilizado. En las hembras no va a haber forma de que nos libremos de utilizar una sutura, pero en los machos sí vamos a dejar de utilizarla. Aquí vamos a ver esta gráfica, el 100% quiere decir los costos de los consumibles de una cirugía. En la sutura es el 74%. Entonces, en el macho no va a ser utilizado y ese 74% es algo que si consideramos el precio de la cirugía es algo que puede permitirnos operar más animales, esterilizar más gatos y con eso poder incidir más en el control de la población, pensando en recursos.
En el caso del autonudo en las hembras, vamos a revisarlo. Estamos hablando de que vamos a hacer el autonudo con la arteria y vena ováricas. Hay que considerar que la arteria ovárica en cada lado viene de la aorta. Entonces queremos que estos nudos queden bastante bien y esta técnica funciona para eso. Vean este esquema que está precioso, es del Atlas para colorear de anatomía felina, que no trae esta lámina nada más, trae muchísimas más muy preciosas que pueden ayudarnos a entender más los procedimientos que realizamos en los gatos o incluso para poder apoyarnos en la consulta y explicar las cosas a los responsables de los gatos. Y aquí hay un círculo donde están los vasos sanguíneos, que es en los que vamos a trabajar. Vamos a tomar en cuenta que ya se hizo la valoración del gato previa a su cirugía, que ya se realizó la anestesia, que ya se rasuró y se preparó la zona sépticamente, se hizo una incisión, se tomó un gancho y se exteriorizó el cuerno uterino, el cual fuimos siguiendo hacia craneal hasta poder exteriorizar lo que se ve aquí, que es el ovario y el ligamento suspensor, además de los vasos sanguíneos. Aquí, en esta imagen, hacia la izquierda está la cabeza del paciente y hacia la derecha, que es donde está el cuerno, está la parte caudal de la paciente. Y con esto es con lo que vamos a trabajar. De forma inicial, el ligamento suspensor tiene un aporte sanguíneo que en la gran mayoría de los casos se reporta que es muy ligero, por lo tanto no requiere ser ligado, pero si tienes una paciente que está en celo o si ves que el aporte sanguíneo de ese ligamento es importante, es mejor ligarlo, pero para hacer el autonudo tenemos que separar el ovario del ligamento suspensor. Entonces, ya sea que se ligue o no se ligue, se corta, se ponen unas pinzas hacia dorsal del paciente, unas pinzas pegadas al ovario y se corta en medio, y como lo ven en esta imagen, del lado derecho ya hicimos el corte y ya podemos exponer muchísimo mejor esos vasos sanguíneos con los que vamos a hacer el autonudo. Aquí con la mano que está en la imagen del lado derecho, con esa mano se está sosteniendo el cuerno uterino. Y vamos a tomar el ovario con la mano menos hábil, vamos a desgarrar el ligamento ancho. El ligamento ancho es donde está la pinza cerca de los dedos de la imagen del lado izquierdo. Ahí introducimos la pinza para hacer un desgarre del ligamento ancho de alrededor de 2 o 3 centímetros, lo más proximal que se pueda a los vasos ováricos. Y entonces vamos a trabajar a partir de esto como si fuera el autonudo que vimos, que repasamos en el testículo. Vamos a dirigir el ovario hacia el cirujano y vamos a estar trabajando prácticamente con lo que sería el testículo y el cordón espermático, que ahora va a ser el ovario y los vasos sanguíneos, arteria y vena uterinas. Aquí se está utilizando la mano más hábil como la izquierda para hacer este autonudo. Igual se introducen las pinzas cerradas por el lado contrario a la mano más hábil, por debajo, en este caso de la arteria y la vena uterina, dirigidas hacia el lado contrario, de la punta dirigida hacia el lado contrario donde está el cirujano, y después se gira para después llevar el ovario abriendo la pinza y pasar la arteria y vena ovárica en medio de esa pinza y poderla cerrar. Colocamos otra pinza, hacemos el corte
y ya tenemos en la imagen de la derecha la arteria y vena ovárica que están pasando sobre la pinza y solamente nos falta correr el nudo. Vamos a correr el nudo, igual que como con el de los machos, con una gasita, desplazando el nudo hacia proximal, no la pinza hacia distal. Ser muy cuidadosos, aquí tenemos que ser más cuidadosos que con los machos, asegurarnos que ese nudo quedó bien firme, bien sólido, y entonces podemos ya dejar ir el autonudo. Así quedaría, ¿ok? ¿Qué es lo que se va a hacer después? Se deja ir ese autonudo, se toma se deja ir también el ligamento suspensor, se quita esa pinza y se dirige el cuerno de la gata hacia caudal para poder exponer el cuerpo del útero y entonces seguir el otro cuerno, el cuerno del lado contrario y realizar exactamente la misma técnica. Este es también una imagen donde se está haciendo el desgarre del ligamento ancho, ya se liberó el ligamento suspensor, es el ovario del lado contrario, y se va a realizar el autonudo. Son unos videos, vamos a verlo. Aquí la mano diestra es la izquierda, ¿ok? Entonces dirigimos el ovario hacia el cirujano, vamos a introducir la pinza, a dirigir los vasos en medio de la pinza, y después vamos a cortar y desplazar el nudo, asegurarnos de que quede bien sólido, con mucho cuidado, trabajando muy cerquita de la gata para no generar alguna hemorragia. Este autonudo también lo podemos utilizar en gatas en celo, aunque los vasos están mucho más desarrollados, lo realizamos de la misma forma. ¿Sale? En la imagen de la derecha ya está el autonudo hecho. Y déjenme pasar a la siguiente diapositiva. El autonudo también lo podemos realizar en gatas que tengan piómetra, con los mismos principios. Si al principio ya practicaste en un modelo y después practicas en los gatos machos y estás empezando a realizar el autonudo en las hembras y no te sientes lo suficientemente confiado, puedes hacer el autonudo y después realizar debajo del autonudo una ligadura para que puedas ir a dormir tranquilo. Y en el momento que creas conveniente, dejar de realizar esa ligadura con sutura. En algunas ocasiones el nudo no va a correr perfectamente y no va a quedar tan sólido como tú quisieras. En esos casos, tanto para hembras como para machos, se coloca la ligadura. Autonudo en esterilización temprana, por supuesto también. La ventaja de la esterilización temprana es que hay menos grasa, hay menos irrigación, va a ser muchísimo más rápido, pero también se trabaja con áreas muchísimo más pequeñas, por lo cual pues también hay que ser más cuidadosos. Aquí para realizar ese desgarre que estamos viendo a la izquierda del ligamento ancho es importante que vamos a ver varios vasos, los juntemos para poder hacer el desgarre en el lugar correcto y no en medio de esos vasos. Pueden ver estas charlas y repasar los videos. El autonudo en abordaje lateral, para algunas hembras es una excelente opción hacer la cirugía de forma lateral, sobre todo cuando hay mucha producción de leche o hay hiperplasia de glándula mamaria. Se exterioriza igualmente el cuerno uterino, de ahí el ovario, el ligamento suspensor se corta y tenemos los vasos sanguíneos y se hace el autonudo. Para practicar, bueno, aquí está cómo se realiza el nudo, tomando en cuenta la mano más hábil que es la izquierda y del lado derecho se está viendo con el globo azul la mano más hábil, que es la derecha.
para los dos hay ejemplos. Solamente se necesita un globo, unas pinzas de hemostasis, para practicar unas tijeras para cortar el nudo, el otro extremo del nudo cuando ya esté listo. Y puede ser que alguien te ayude a sostener el globo o buscar alguna estructura que sostenga el globo, por ejemplo, una tabla en la que llevas los expedientes con esas pinzas superiores, ahí sostienes el globo y puedes practicar con las pinzas. Puedes tomar cualquier otro objeto que sea lineal, como una venoclisis, un listón, no tiene que ser necesariamente un globo, aunque me parece que los globos tienen como una consistencia muchísimo más parecida con lo que estamos trabajando. ¿Sale? Entonces, me gustaría cerrar con la parte de que estas técnicas nos permiten esterilizar muchos más gatos, que las esterilizaciones sean mucho más exitosas, que haya menos dolor, menos inflamación y la finalidad es controlar la sobrepoblación que tenemos de gatos en nuestro país y también, bueno, pues estar muy conscientes que la esterilización va a prolongar muchísimo el tiempo de vida de estos gatos y mejorar considerablemente su calidad de vida. Entonces, agradezco profundamente la oportunidad de hablar de esto y les dejo aquí mi correo por si tienen alguna pregunta o alguna duda para poder apoyarlos. Gracias.